En relación a los pedidos de salidas transitorias o de prisiones domiciliarias de los represores alegando su temor al contagio, lamentablemente nos sorprende la cuestión de sacar provecho que estas personas tienen en relación a situaciones críticas y dolorosas, ¿no? Buscan sacar un beneficio personal y particular en función del daño social o de una situación de crisis, que es importante que no se les otorguen y que se los ubique donde corresponde, ¿no? Que es en la cárcel, con todas las medidas en relación al aislamiento y preventivas que tienen que ver con el contagio del virus, como con cualquier otra persona, pero en la cárcel, que es donde tienen que estar. Los delitos de lesa humanidad no pueden ser equiparados a delitos comunes, tiene que quedar contundentemente demostrado que, bueno, que es algo inadmisible a nivel social para que nunca más se vuelvan a ejecutar. El pasado 19 de febrero se llevó a cabo una audiencia ahí en Comodoro Pi, en la sala 4, en oposición a las salidas transitorias que le habían entregado a mi papá. Mi papá tramitó el 2x1, tramitó la prisión domiciliaria y le fue negado. Y bueno, en diciembre del 2019 se conoce un fallo a partir del cual le otorgan salidas transitorias. Esto genera oposición, bueno, en las querellas, en la fiscalía. Y nosotros como colectivo presentamos también en juzgado, a través de la figura de amicus curiae, nuestras reflexiones y nuestras opiniones acerca de que, bueno, un condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, en este caso es mi padre, pero aplica para cualquiera, que bueno, que cometió crímenes tan horrendos, que no se arrepiente y que pudiendo aportar información sensible a las víctimas acerca de los desaparecidos, acerca de los niños apropiados, elige seguir guardando silencio, no está en condiciones de gozar de estos beneficios y mucho menos de una reinserción social. Una semana después se conoció el fallo donde le revocaron las salidas transitorias. Yo nací en el año 79 y en ese momento, bueno, había una dictadura. Yo no lo pude vincular, digamos, en mi historia hasta 2005, cuando mi papá queda detenido. Ahí por primera vez pude como empezar a tener algún registro a medida que fueron pasando los años y que me fue interiorizando. Pude ir reflexionando y tomando posición en relación a los crímenes que mi padre había cometido y que a mí me costaba mucho poder asumir. En el año 2008, cuando la causa se eleva a juicio oral, no tuve dudas acerca de cuál era mi posicionamiento, ¿no? De repudio y de empatía con la lucha de las madres, de las abuelas, de los sobrevivientes, de los familiares. Y en ese marco, bueno, indefectiblemente me posiciono en contra, digamos, del accionar de mi papá, y esto genera también mucho malestar y mucho rechazo de mi propia familia. Y en ese contexto, además, yo advertía también que seguramente en otras familias, en otras casas, había otras hijas u otros hijos que estaban atravesando lo mismo y que seguramente se sentían como yo, en un lugar un poco paria de quedar vinculados en el imaginario social al accionar genocida de nuestros padres y por otro lado ser despreciados por nuestras propias familias. Y bueno, fue así que nace Historias Desobedientes, a partir de encontrarnos a través de las redes sociales quienes tenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, y bueno, y hacer de esto una causa, ¿no? Un lugar de pertenencia y un lugar de militancia y de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Una de las primeras acciones como colectivo fue la presentación de un proyecto de ley para que se modifiquen los artículos del Código Procesal Penal que prohíben que un hijo pueda declarar en contra de su padre. A partir de la experiencia de Pablo Berna, que es el autor del proyecto de ley, donde él, a partir de sus vivencias, cuando era apenas un joven adolescente o un niño, escuchaba de boca del padre su vinculación a los vuelos de la muerte. El Estado no puede soslayar su responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad y negar el testimonio, en este caso del hijo de un represor que está impune. Se contrapone a esos deberes. Nos habilitó de un modo indirecto, incluso yo como hija también pude declarar y mis palabras fueron también tenidas a consideración por el juzgado, en lo que es, bueno, un avance del colectivo en cuanto a la posibilidad de poder declarar.